Yo creo que es difícil a veces para un artista enseñar lo que sabe, porque está siempre ese miedo latente, me van a copiar esta idea, van a hacer esto, pero finalmente nuestra labor o nuestro paso por esta tierra es dejar ese conocimiento para que el otro también lo pueda usar. Hola, mi nombre es Tiare Tuki Escobar, tengo 36 años, soy una mamá full time todos los días de la semana. Incursión en el arte creo que partió desde la admiración que tenía a mi hermano Julio Tuki, que tiene un talento increíble. Yo le pedí a él que me hiciera dibujos, que dibújame esto otro. Finalmente él llegó a un punto en el que me dijo, no, hazlo tú. Y al principio, claro, uno piensa, qué mala onda, ¿por qué él me dice esto si mi hermano, él dibuja también? Pero ese fue el empuje para que yo dijera, bueno, lo voy a intentar. Está ahí demasiada inspiración, te hacen pensar en tus ancestros, en cómo tus ancestros crearon el legado que tenemos hoy. Y te da como una cierta responsabilidad de pensar cómo puedes tú seguir entregando ese legado. Entonces, en el fondo, cuando yo dibujo, cuando yo pinto, por sobre todo cuando retrato gente de la isla, trato de incorporar ese legado, trato de incorporar en ellos lo que yo siento que es parte de nuestra cultura. Al pintar o al retratar algo uno incorpora mucho mana. ¿Sí? Una parte de ti se lo entregas a esta creación, a este dibujo. Y eso tiene mucho que ver con la espiritualidad que tú tengas en tu vida y en la situación en particular en la que estés y en el trabajo en el que estás desarrollando. Mi mensaje para ellos es que logren derribar sus miedos, porque lo que más nos limita para trabajar y crear en cualquier ámbito del arte es el miedo. El miedo a que no voy a aprender o a que no puedo hacerlo, y eso eventualmente se va a terminar cuando uno descubra cuáles son sus propias capacidades y logra entender que la vida en general es un constante aprendizaje.